Bienvenidos al módulo C2-5 de la asignatura Programación y Control de la Producción. Tenemos 4 puntos. El primero de ellos es dar solución al ejercicio de la regla de Johnson en 3 máquinas que se propuso en el módulo anterior. Espero por favor que, si aún no lo han hecho, lo hagan. Segundo, la introducción al método de asignación. Ya es el último método de este corte, que se puede dividir en dos partes. Uno es de maximización, otro es de minimización. Empezamos en este corte con el de minimización. Ya vamos a verlo más adelante. Un ejercicio demostrativo de este método y dejaremos planteado un ejercicio para resolver en sus casas y que daremos solución en el próximo módulo. Empezamos entonces con la primera parte, solución al ejercicio que se dejó propuesto anteriormente. Entonces les hago un pequeño recuento. Esta fue la tabla original de los trabajos con las 3 máquinas, las cuales, como les dije, lo redujimos por medio del método de Johnson a 2 máquinas, M1', M2', y gracias a esta, y aplicando pues el método de Johnson, encontramos 2 secuencias. Aquí estoy mostrando solamente una secuencia óptima, ¿sí? Pero pues obviamente este operario, este personaje, tiene realmente las 3 máquinas. Entonces, pues, una cosa es que esta sea la secuencia que hallamos, habiendo hecho esta conversión, pero él, de todas maneras, en la vida real, por decirlo así, tiene que hacer esas secuenciaciones en las 3 máquinas. Entonces, para aclarar todo este lío, voy a hacer entonces la solución como debió haber sido, ¿de acuerdo? Para que sea pues correcta y a todos nos quede muy claro cómo es la cosa. Entonces, tengo la secuenciación y tengo los datos originales, los tengo pues aquí. Sino que hay una pequeña variación, ya no lo programo en 2 máquinas, sino que lo programo en 3 máquinas, como es lógico, y tengo las operaciones de corte, pulido y pintura, y la secuenciación pues que haya anteriormente. Entonces, ¿cómo empezamos? Es la misma mecánica que hicimos con la regla de Johnson con 2 máquinas. Simplemente le estamos agregando pues una más. Esta L, que parece una I, pero es una L, es la primera trabajo para ser programado. Entonces, en máquina 1 tiene una duración de 4 horas. Por lo tanto, entonces, la programo aquí, es tiempo 0, y se va a demorar 4 horas. Sigo entonces con la L en máquina 2, tiene una duración de 3 horas, sin embargo aquí ya tiene un acumulado de 4, ¿sí? Entonces empezarían 4 más los 3, serían 7 horas en total para máquina 2. En máquina 3 serían 6 horas, que ya tiene un acumulado de 7, ¿sí? Por lo tanto iría de 7 a 13 horas en total en esa máquina 3, ¿de acuerdo? Seguimos entonces con el pedido número N. ¿Sí? N en máquina 1 tiene 8, ya lo puedo programar inmediatamente, termino L, tiene un acumulado de 4 más 8 serían 12. Bueno, aquí ya quedó tachado entonces el pedido L, que era el que primero hicimos, tiene un acumulado de 12. Me voy para N en máquina 2, tiene una duración de 3. Como lo habíamos dicho anteriormente, aquí no tiene mucho sentido programarlo porque él todavía, el pedido de N, perdón, todavía está ocupado en máquina 1. Tengo que esperar a que él termine. Por lo tanto, él tendría aquí un acumulado de 12 más los 3 sería un total de 15. ¿Sí? Miramos entonces N en máquina 3, son 10 horas. Tiene un acumulado en máquina 2 de 15, apenas se desocupa de máquina 2, tiene un acumulado de 15, más los 10 sería que se estaría ocupando un tiempo de 25 horas en máquina 3. ¿Sí? Es la misma, como les digo, es la misma mecánica que veníamos manejando con 2 máquinas, simplemente pues que es con 3 máquinas. Yo quisiera que ustedes por favor pausaran el video y ya habiendo visto pues la mecánica, terminaran de hacer el, esta secuenciación en este diagrama de Gantt y me determinaran por favor
cuál es el tiempo total del proceso y cuáles son el tiempo ocioso. ¿Sí? Les pido entonces que por favor pausen el video y hagan el ejercicio. Espero entonces que lo hayan hecho. Voy a hacer un trabajo más para aquellos que de pronto tengan alguna duda. Decimos L y N, voy con H entonces. Vamos a programar H en la primera máquina. H tiene 7, ya tiene un acumulado de 12, por lo tanto va a ir hasta un 19, tiempo acumulado de 19. H en máquina 2 tiene 5 horas, no tiene lógico programarlo, no es lógico programarlo aquí porque el trabajo todavía está ocupado en M1, por lo tanto aquí coincidentemente tiene un acumulado de 19 más los 5 me va a dar un total de 24. H en máquina 3 tiene 14 horas. Aquí tengo que esperar a que máquina 3 se desocupe con el pedido N hasta un acumulado de 25, por lo tanto va a empezar aquí. 25 más los 14 va a llegar a un total de 39 horas acumuladas. Yo espero pues que ya con esto ya ha sido pues muy claro. Aquí ya les muestro el resto de la programación. Más adelante lo voy a mostrar un poco más cerca para aquellos que no sé cómo se va a ver después de la edición, si se está viendo pues muy claro o no. Pero ahorita en los próximos segundos les voy a mostrar una vista un poco más grande para que puedan corroborar cómo, cuáles son los valores. Como vemos por aquí, entonces el tiempo total del proceso es de 87 horas. Y para calcular el tiempo ocioso total, pues empiezo entonces con máquina 1. ¿Sí? Máquina 1 entonces terminó en 68 horas. Y este tiempo ocioso pero disponible, ojo, ¿sí? Habíamos dicho que para unificar conceptos en esta materia también lo íbamos a llamar tiempo ocioso. Algunos no lo consideran así, pero estamos viendo que es tiempo ocioso pero disponible. ¿Por qué disponible? Porque cualquier otro trabajo que venga aquí puede entrar directamente. Pero vuelvo y le repito, por cuestiones de unificar conceptos, estamos tomando esto también como tiempo ocioso. ¿De acuerdo? ¿De dónde sale ese 19? Pues el total de 87 menos 68 nos da 19, o si usted lo quiere ver que termine en 68, pero todo el proceso termina en 87, pues tomaría 19 horas. Vamos entonces con máquina 2. Máquina 2 tiene un tiempo ocioso, empezamos a hacer el cálculo del tiempo ocioso, donde, y aquí ya tenemos un acumulado de 4, aquí era 0, por lo tanto tenemos 4 horas. Para calcular este tiempo ocioso, terminó, ya sabemos que este trabajo empezó a las 12 horas, estos dos puntos son coincidentes, y vemos que I también terminó a las 7 horas, por lo tanto 12 menos 7 nos da los 5. Aquí sería máquina 3, tenemos un tiempo 0 y nos llega hasta la hora número 7, por lo tanto tenemos un acumulado de 7. ¿Cuál sería el tiempo aquí? Vemos que H, puntos son coincidentes, terminó, o va a empezar, perdón, en 19 y N terminó en 15, perdón, por lo tanto 19 menos 15 que nos va a dar un acumulado de 4. ¿Cómo calculamos el tiempo ocioso en este espacio? Pues vemos que N empezó, aquí en máquina 3 empezó en 15, ¿sí? Y terminó en 13, por lo tanto 15 menos 13 pues nos va a dar un tiempo ocioso de 2, etcétera, etcétera, para cada uno de los espacios que ven. Como ustedes pueden ver, los cajones o digámoslo así, los cajoncillos estos que vemos no son proporcionales, pero sí respetan el tiempo de terminación. Por ejemplo, aquí hay un 19, el 15 está antes del 19, el 24 está posterior. Estos tiempos de terminación sí se respetan, aunque, digamos así, la longitud de cada uno de los cajones no es proporcional, pero los tiempos sí sí se deben respetar y no deben terminar unos antes que los otros para poder tener una referencia visual de dónde es que me están quedando esos tiempos ociosos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya se calcularía el resto de los tiempos ociosos para máquina 2 y para máquina 3. Yo les pido por favor que los terminen de calcular para
corroborar estos dos resultados y tener entonces un tiempo ocioso total de 77 horas. Aquí les muestro una panorámica más amplia del ejercicio, digamos así hasta la mitad, para que ustedes puedan corroborar los valores. Y a continuación les muestro la otra mitad. Continuamos entonces con la segunda parte de este módulo, que es la introducción al método de asignación. El método de asignación ya es el último de las herramientas de programación a corto plazo que vamos a ver en este corte. Y su función es asignar recursos disponibles, ya sean máquinas, personas, productos, para la realización de tareas al menor costo o al menor tiempo. Suponiendo que cada uno de los recursos se destina a una sola tarea, que cada tarea es ejecutada por uno solo de los recursos. Aquí en esta definición de pronto solamente están manejando minimización, sin embargo vamos a ver unos ejercicios también de maximización. El modelo tiene sus principales aplicaciones en diferentes campos, como vemos acá. Como su nombre lo indica, es una asignación, entonces, de trabajos a máquinas, por ejemplo, puestos de trabajo a personal, vehículos, a rutas en la parte de transporte, ventas o vendedores a regiones, cuando queremos maximizar utilidad, por ejemplo, procesos a productos si queremos minimizar tiempo, proveedores a productos, queremos minimizar, por ejemplo, costo de compra, etc. ¿Sí? Todo esto para, como venía diciendo, para minimizar o maximizar. Generalmente uno quiere minimizar costos, quiere minimizar tiempos y quiere maximizar utilidades, por ejemplo, ganancias. Entonces, este método de asignación lo vamos a manejar para estas dos cosas, minimización y maximización. Busca entonces una asignación, como su nombre lo dice, de óptima de un producto desde aquí hacia diferentes destinos. Hay una condición que la iremos trabajando pues más adelante, sino que la planteo aquí ya que estamos definiéndolo. Cada recurso se destina a una sola tarea y cada tarea es ejecutada por uno solo de los recursos. Por lo tanto, digamos que es excluyente. ¿Sí? Eso lo vamos a ver pues, más adelante, sino que ya estamos poniendo como los pilares de definición de este método y pues es importante hacer esa aclaración desde este momento. Ventajas: arroja resultados óptimos dado que se enfoca, como decía ahorita, en la minimización o maximización, pero de un solo criterio. O sea, por ejemplo, de minimización de tiempos o maximización de ganancias. Solamente se enfoca en un solo criterio. Es mucho más sencillo que otros modelos, como por ejemplo el Simplex. No sé si ustedes lo han escuchado, la programación lineal, que también ustedes debieron haber visto algo. Es mucho más simple que tratar de maximizar o minimizar una función, como es lo que buscan estos dos métodos. Y las desventajas, que toma en cuenta un solo criterio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es como uno lo quiera ver. Una ventaja es que se enfoca en una sola cosa, por lo tanto es bastante efectivo, pero el que lo quiera ver también como una desventaja, le encuentra que solamente está mirando un criterio, por ejemplo, el costo mínimo o la utilidad máxima o el tiempo mínimo, la coma aquí no debería. Entonces, sin embargo, yo creo que tiene muchas más ventajas, sobre todo por la facilidad de aplicación, que es lo que hemos estado de pronto mirando en estos métodos, que sean relativamente sencillos de aplicar, pero que, al igual que la regla de Johnson, tiene un fundamento matemático bastante fuerte, sino que para nosotros, los ingenieros, se nos traduce en unos pasos a seguir, pero al igual que el otro método que veíamos, también tiene una parte, una fundamentación matemática bastante fuerte. Hablando de ese procedimiento que debemos seguir, que es casi la traducción de ese modelo a la manera práctica de poderlo aplicar, debemos utilizar
4 pasos, ¿sí? Yo espero que ustedes tomen nota de ellos. El primero, digamos que no lo vamos a contar por ahora, yo lo voy a llamar un paso cero. Después les explico por qué. Ténganlo pendiente, por favor, déjenme unos 4 renglones, no es más, para que lo anoten un poquito más adelante. Metodológicamente es mejor todavía no hablar de este paso para no confundir más el procedimiento, que van a ver que parece bastante complicado, pero que en realidad no lo es. El paso número 1. Se resta en cada fila el número menor. Habrá por lo menos un 0 en cada fila. Paso número 2. Se resta el número menor de cada columna, o de la columna que no tenga ceros. Habrá entonces por lo menos un 0 en cada columna. Y voy avanzando en los pasos. Yo sé que por ahora pues realmente no se entienden, pero anotémoslos y después en el ejemplo van a cobrar mucho sentido. El paso 3 se divide en 2, en 3A. Se traza el número mínimo de líneas rectas posibles, solo verticales u horizontales, a través de todos los ceros. Se da prioridad a las líneas que toquen 2 o más ceros. 3B. Se aplica la prueba de la recta, donde el número mínimo de rectas para cubrir todos los ceros debe ser igual al número de destinos. Destinos, por ejemplo, una máquina. Si esta prueba de la recta se cumple, se realiza la respectiva asignación de valores. Si la prueba no se cumple, debemos seguir al paso número 4, que es el siguiente. Ese paso número 4 busca el menor valor de las celdas por donde no cruza ninguna línea. Después de haberlo escogido, pasamos al paso 4B, donde no cruza línea, se resta este valor que encontramos aquí. Donde hay una interceptación de líneas, se suma este valor. ¿Qué valor? Este que encontramos aquí. Donde las líneas cruzan una celda o una posición, el número presente no se modifica. Yo tengo aquí como una especie de mnemotecnia para entender estos 3 pasos un poquito más fácil. Donde no cruza línea, se resta este valor. Entonces, aquí va a haber un número, ¿sí? Donde si no cruza ninguna línea por ella, vamos a restar. En este segundo caso, donde hay una interceptación de líneas, se suma el valor. Entonces tenemos un número, una posición, y si tengo una intercepción de líneas, se suma. Y en el último, donde las líneas cruzan una celda, el número presente no se modifica. Tengo un número, simplemente está pasando una de las rectas, sigue igual, no se modifica. Esto lo vamos a utilizar ahorita más adelante y van a ver que es bastante útil. Y el paso 4C, y después de haber hecho esto, ir al paso 3B, aplicar de nuevo la prueba de las rectas que nos contaba ahorita en la diapositiva anterior. Si cumple esta prueba, se realiza la asignación de valores. Si no cumple, vuelve al paso 4A. O sea que aquí hay una especie de continuidad si es que no se llega a cumplir. No se asusten en este momento. Estas reglas son, digámoslo así, no se abrumen, pues, porque van a ver que es mucho más fácil de lo que parece. Entonces, empecemos con el primer ejemplo. Calzado Saturno ha preseleccionado 5 candidatos para manejar 5 máquinas diferentes. Aquí están los 5 candidatos, aquí tengo las 5 máquinas. Como lo hablábamos ahorita, un trabajador para cada máquina. Cada fuente se le asigna un solo recurso. La empresa los puso a prueba, realizando el mismo trabajo en cada una de las máquinas. Se obtuvieron los siguientes tiempos. Están mostrados aquí en la tabla. Entonces, ¿qué pasó? Saturno tiene 5 máquinas, se va a contratar 5 operarios. Para saber qué tan diestro o qué tan hábil es cada operario, les puso el mismo trabajo a todos en cada una de las máquinas y tomó el tiempo. Entonces, por ejemplo, el candidato 1 en la máquina A se tardó 5 minutos. El candidato 2, con el mismo trabajo por realizar en la misma máquina, se demoró 6 minutos y así sucesivamente. Entonces, estos son los tiempos que tomaron
los candidatos en cada una de las máquinas realizando el mismo tipo de trabajo, o sea que se podría comparar. Los tiempos están en minutos. Vamos entonces a los pasos que acabamos de anotar. ¿Sí? Nos dice, paso 1, se resta el número menor de cada fila. Entonces, empezamos a identificar en esta primera fila cuál es el número menor. Es el número 3. La segunda fila es el número 4. La tercera el número 2 y el número 3. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos dice el paso número 2? Nos dice, reste ese número a toda esa fila. Entonces, este 3 va a restar el 5, va a restar el 6, va a restar el 4, va a restar el 8 y se va a restar el mismo. Por lo tanto, este va a quedar en 0. Vamos a ver entonces en la próxima diapositiva que esta matriz va a quedar 2, 3, 1, 5, 0. Lo mismo para esta fila. Resto el 4, que es el número menor de esa fila, a todos los números correspondientes que están alineados en la misma fila. Por lo tanto, vamos a ver que en la próxima diapositiva esta matriz va a quedar 2, 0, 5, 4 y 1. Así sucesivamente para las otras filas. Entonces, así queda la matriz después de restar este número menor de cada fila. Yo les recomiendo que por favor vayan haciendo o vayan tomando nota del ejercicio para que miren cómo va evolucionando esta matriz, para que puedan ver el antes y el después. Me parecería conveniente que pararan el video, copiaran el ejercicio e hicieran este primer paso, de restar el número menor en cada fila y obtuvieran entonces esta matriz. Con esta matriz vamos a seguir trabajando los pasos que ustedes acaban de anotar. Vamos entonces para el paso número 2. Como obtuvimos un 0 en cada fila, vamos a comprobar en este paso número 2 qué columna no tiene 0. Entonces verificamos y vemos que esta columna no tiene 0. Entonces nos dice, se resta el número menor de esa columna que no tiene 0. Esta columna, ¿cuál es el número menor? Perdón, primero identificamos la columna y después miramos, este es el número menor de esa columna que no tiene ceros, por lo tanto cogemos este valor y se lo restamos a esta columna. Vamos a ver entonces en la matriz siguiente que todo va a seguir igual, estas columnas siguen igual, pero esta se va a modificar de tal manera que este 2 va a restar el 5 y a cada uno de ellos va a quedar entonces 3, 2, 1, 1, 0. Esa va a ser entonces la próxima matriz que voy a mostrar. Así queda, después de restar ese número menor, de la o las columnas donde no hay ceros. Esta fue la columna entonces que acabo de modificar. Como ven, ya estamos casi terminando el paso número 2. Hasta ahora pues no hay nada raro. Por lo tanto, debemos asegurarnos que después del paso 1 y paso 2 tenemos un 0 en cada fila, también tenemos un 0 en cada columna. Después del paso 2, eso sí ya debe estar ocurriendo aquí, 0, 0, 0, igualmente en cada columna. Vamos entonces para el siguiente paso, que tampoco es complicado, pero que yo quiero que presten por favor mucha atención, ¿sí? Ese paso 3 nos dice, se traza el número mínimo de líneas posibles. ¿Sí? Les decía por allá en esas instrucciones que eran líneas verticales u horizontales, no se podían de manera oblicua, simplemente vertical u horizontal. A través de todos los ceros que acabamos de hablar, que debe haber en cada columna y en cada fila. Se aplica la prueba de la recta. ¿Qué es la prueba de la recta? Que ese número mínimo, que hablábamos aquí, de rectas para cubrir los ceros, deben ser igual a los destinos. O sea que el número de rectas que yo voy a trazar para que me cubran los ceros debe ser igual al número de destinos, que es igual a 5. Pero resulta que esas rectas que yo voy a trazar deben ser puestas de una manera muy eficiente, porque es el número mínimo de líneas posibles. Tiene que ser de la manera más eficientemente posible, no es simplemente empezar a pisar ceros, sino empezar a ser muy eficientes. Entonces, ¿qué quiero decir con esa eficiencia?
Ya decía que las líneas que pisan 2 o 3 ceros tienen prioridad. Y es verdad, porque entonces con una sola línea estoy pisando varios ceros, estoy siendo bastante eficiente. Por ejemplo, yo veo que en esta columna estoy pisando 2 ceros, por lo tanto aquí debería haber una de esas líneas. Veo también que en esta columna hay 2 ceros, aquí también debería haber otra de esas líneas. Y aquí, pues, realmente no importa si es vertical o horizontal, aquí tampoco, vertical o horizontal. Entonces vamos a trazar esas líneas. Esta pisa 2, o sea que es absolutamente necesaria. Esta también pisa 2 ceros. Y lo que les decía ahorita, entonces, este 0 y este 0, igual debo pisar también con líneas. Yo lo puedo trazar de esta manera, o lo puedo trazar de esta manera, perdón, vertical, horizontal o vertical, así o así. Lo mismo aquí, vertical, horizontal. Digamos que decido tomarla horizontal, me está pisando el 0. Decido que lo tomo vertical y me está pisando el 0. De esta manera estoy utilizando el número menor de líneas para que pasen a través de todos los ceros de una manera eficiente. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces? Que debo hacer la prueba de las rectas, que es que el número de rectas sea igual al número de destinos. Por lo tanto, el número de rectas aquí, para yo poder continuar, o para poder asignar, perdón, debería ser 5. Pero resulta que son 4. Entonces, todavía no puedo asignar valores. Antes de continuar, para ese paso 4, ustedes me pueden decir, bueno, pero pueden haber otras formas de distribuir esas rectas. Entonces, la verdad es que sí, pero no va a alterar el resultado final. ¿Cómo así? Estas rectas, esta de aquí y esta de aquí, por decirlo así, no se negocian, o sea, son fijas, porque están pisando cada una 2 ceros. Lo que sí pasa es que esta y esta línea yo la pude haber trazado vertical y esta la pude haber trazado horizontal. Por lo tanto, podría haber tenido este caso. Esta y esta línea son las que, entre comillas, no son negociables porque están pisando cada una de los ceros. Esta línea está pisando este cero, ¿sí? Podría ser así o así, tal cual está aquí. Y esta línea que está pisando este cero podría ser así o podría ser así. Por lo tanto, tendría, entre comillas, varios casos, ¿sí? Tendría el caso A, que es el que yo estoy desarrollando en este momento y con el cual voy a seguir, pero habría un caso B, donde yo distribuí las líneas de otra manera, pero que también es válido, y por ejemplo un caso C, donde yo distribuí estas líneas de otra manera, pero que también es válido, ¿sí? No importa si uno aplica bien esa distribución de las rectas, no va a alterar el valor final, va a dar lo mismo. Por lo tanto, yo les propongo lo siguiente. Yo voy a continuar con este caso y lo vamos a terminar. Más adelante, cuando terminemos, yo voy a empezar el caso B desde este punto y lo voy a terminar, y voy a continuar con el caso C desde este punto y lo voy a terminar, y vamos a ver que los 3 casos nos van a dar igual. Entonces, continúo entonces con lo que he denominado el caso A. Ya hicimos entonces la distribución, vimos que no cumple la regla de las rectas porque solamente tengo 4 y mis destinos son 5. Por lo tanto, continúo el siguiente paso, que es el paso número 4. Nos dice, se busca el menor valor de las celdas por donde no cruza ninguna línea. O sea, ¿dónde me debo fijar? En estos valores que no me están, por los cuales no está pasando ninguna línea, por estos. Y determino cuál es el menor. El menor es el 1. Pudo haber sido este 1, es lo mismo. Yo necesito es el valor más no la posición. Entonces, escojo entre los valores que no, por donde no cruza ninguna línea. O sea, estos de aquí.
¿Qué pasa? Donde no hay línea se resta el valor, donde hay una intersección de líneas se suma y donde las líneas se cruzan el valor no se modifica. Aquí traigo la mnemotecnia entre comillas que yo les había hablado ahorita. Donde si el número está representado por cada una de las posiciones, no le pasa ninguna línea por encima, restamos. ¿Qué restamos? Ese valor que yo escogí. Si yo tengo un número por el cual pasa una intersección, como es el caso de este número, mejor dicho, de esta posición y esta posición, se suma. ¿Qué sumo? El valor que yo ya escogí. Y lo mismo, cuando hay un número y por el cual solamente pasa una línea, esa posición o ese número sigue igual. ¿Cuáles son esos casos? Por ejemplo, este 0, este 1, este 1, este 0, este 2. Van a quedar iguales. Entonces, ¿qué va a pasar? En la siguiente diapositiva les voy a mostrar cómo queda la matriz aplicando entonces estas reglas o este paso número 4. ¿Qué va a pasar? Este 2, miren que no le pasa ninguna línea y pertenece a este caso. Por lo tanto, resto. ¿Qué resto? El valor que ya había escogido. Por lo tanto, este 2 va a quedar convertido en un 1. ¿Qué pasa en este caso? En esta posición tengo un número 2 en el cual le está pasando una sola línea. ¿Sí? Pertenece a este caso, por lo tanto, va a quedar igual. Aquí va a quedar un 2. Y por ejemplo, ¿qué va a pasar en esta posición? Que pertenece a este caso. Se suma. A este 1 le sumo, ¿qué le sumo? El valor que yo ya escogí. Por lo tanto, este 1 va a quedar convertido en 2 y así sucesivamente. Les voy a mostrar entonces cómo queda la matriz después de aplicar estos casitos que pertenecen al paso 4. Como les decía, esta mnemotecnia puede ser útil, digámoslo así, para una visualización mucho más fácil y poder entonces convertir cada una, o sea, esto lo voy a aplicar para cada una de las posiciones de la matriz. Queda entonces de la siguiente manera. Así queda la matriz después del paso número 4. Ustedes pueden entonces en su cuaderno hacerla, mirar el antes y el después y corroborar entonces que quedan estos valores. ¿Sí? Según las normas que ya habíamos escrito, aplicamos de nuevo el paso 3b, donde se aplica la prueba de la recta, donde el número mínimo de rectas para cubrir todos los ceros debe ser igual al número de destinos. Vamos entonces a hacer lo mismo que hicimos ahorita con lo de las rectas. Empezamos a mirar entonces qué recta empiezan a pisar 2 o más ceros, porque esas rectas son las que tienen más prioridad. Vemos que por aquí podría pasar una, por aquí podría pasar otra, por aquí podría pasar otra, por aquí podría pasar otra, por ejemplo. Entonces empecemos a ver cómo empezaría. Esta primera es, digamos así, prioritaria, está pisando 2 ceros. Esta también es prioritaria, está pisando 2 ceros. Esta también es prioritaria, está pisando 2 ceros. Y miren que nos quedan estos 2 ceros. Aquí no importa si yo tiro la línea vertical o horizontal, porque realmente simplemente lo estoy pisando y no hay otro cero cual yo deba alcanzar. Lo mismo en esta posición, yo la podría mirar así o mirar así. Pero digamos, en mi caso, el cual estoy desarrollando, esta es mi distribución de las líneas. Y estoy cumpliendo entonces con lo que me dicen los pasos. Estoy utilizando el número mínimo de rectas para cubrir todos los ceros. Ahora entonces aplico la prueba de la recta que me dice que el número de rectas que yo hice debe ser igual al número de destinos. Veo que tengo 2, 3, 4, 5 rectas y tengo 5 destinos. Por lo tanto, ya se cumplió y puedo pasar entonces a la asignación. Sin embargo, hago una aclaración. Bueno, esto es lo que les estaba diciendo. Entonces, si cumple igual al número de rectas, por lo tanto procedo a la asignación. Sin embargo, entonces yo quiero hacer una aclaración. Que las rectas pudieron haber sido distribuidas de una manera diferente. ¿Sí? Puedo tener también este caso o puedo tener también este caso. Ojo, no es que yo aquí haya empezado a tirar líneas por doquier, no, sino que empecé a aplicarlas estratégicamente. Empecé, por ejemplo, con esta pisando 2 ceros, con esta pisando 2 ceros, con esta pisando 2 ceros, y resulta que estos dos también las tiré horizontales, pero también las pude haber tirado verticales, como sería por aquí en este caso. ¿Sí? Entonces,
Esto también, si está bien aplicado, no importa, pues va a llevar al mismo resultado. Yo aquí si no voy a hacer diferenciación, yo sigo pues con este caso, que da, si ustedes desean hacer pues la prueba, si con estas dos también da lo mismo, pero aquí sí ya no voy a hacerlo, lo voy a aplicar es con el caso anterior, ¿sí? Entonces procedemos a la asignación. ¿Qué pasa con la asignación? Yo voy a identificar cuáles son los ceros que me quedaron, ¿sí? Resulta que esos ceros son las posiciones óptimas, en este caso, de cada candidato en cada una de las máquinas. Por lo tanto, este candidato 1 tiene un desempeño óptimo en la máquina C y en la máquina E. El candidato 2 tiene un desempeño óptimo solamente en la B, y etcétera, etcétera. Por lo tanto, en la asignación, yo debo tener en cuenta eso y asignar ese candidato donde él sea óptimo, pero con la restricción de que un candidato solamente lo puedo asignar a una sola máquina. Entonces ahí es donde vamos a mirar cómo hacemos. Esta es la misma matriz de ahorita, exactamente la misma, donde yo simplemente estoy resaltando los ceros que les mostraba ahorita. Entonces, ¿cómo hacemos esa asignación? Vamos a darle prioridad al candidato que solamente sea diestro, o sea, óptimo, como lo quieran llamar, en una sola máquina, en un solo destino. Por lo tanto, miramos, candidato 1 tiene 2, el candidato 2 solamente en 1, ya casi que se nos vuelve prioridad, el 3 solamente en 1 y el resto tienen 2. Por lo tanto, estos dos van a ser prioridad. Por ejemplo, voy a empezar entonces con el candidato 2, le voy a asignar la máquina B, ¿sí? Ya lo asigné. De acuerdo a la condición anterior, esta máquina ya no está más disponible para ninguno de los candidatos porque solamente un candidato C lo puedo distribuir en una sola máquina. Sigo entonces dando prioridad a aquellos candidatos que solamente tienen o son diestros o son óptimos en una máquina. El que me queda son 3 y 4. Voy a empezar entonces con 3. Al candidato 3 le voy a asignar la máquina C. Por lo tanto, la máquina C ya la ocupé. Por lo tanto, ya no es elegible para ningún otro personaje. Sigo con la prioridad de asignar candidatos con una sola máquina. Por ejemplo, está el candidato 1 y está el candidato 4. Al 1, candidato 1, le asigno la máquina E, ya no está más disponible. Al candidato 4 le asigno la máquina D, la máquina D ya no está disponible. Y el candidato 5, por último y por descarte, entonces se le asigna la máquina A. De esta manera, cada candidato es óptimo en una de las máquinas. Se acaba entonces de realizar ese ejercicio de asignación. Sin embargo, también podemos determinar cuánto nos va a durar ese proceso. ¿Qué proceso? Resulta que estos son máquinas. Yo le asigné el operario. Sin embargo, yo tengo, por ejemplo, un pedido que va a pasar primero por esta máquina, por esta máquina, etcétera, etcétera. Entonces, voy a mirar cuánto se me va a demorar entonces ese proceso ya con los personajes asignados que son óptimos. Miro entonces donde están los ceros que fueron asignados, por ejemplo, candidato 1, yo les dije que le asigné la máquina E. Esta es la matriz original que yo les estaba desde el principio del ejemplo, ¿sí? Entonces al candidato 1 yo le asigné la máquina E. Al candidato 2 le asigné la máquina B, que está aquí, etcétera, etcétera. Resulta que estos eran los tiempos que cada candidato se demoró en cada una de las máquinas. Entonces, para determinar cuánto se me va a demorar ese proceso, simplemente es sumar el tiempo que va a pasar ese pedido por cada una de las máquinas. Entonces va a pasar primero por A, que es 3, más 4, más 2, más 5, más 3. Eso se va a demorar el pedido, se va a demorar el proceso de ese pedido que va a pasar por esas 5 máquinas. Aquí entonces repitiendo casi esta misma matriz, pero solamente resaltando el valor donde cada candidato es óptimo. Por ejemplo, los valores que en tiempo en horas, por minutos, no me acuerdo, que ellos se demoraban en cada una de las máquinas. Por lo tanto,
Hago esa suma y me da un total de 17 minutos. El pedido se va a demorar 17 minutos en pasar por las 5 máquinas y este tiempo es el mínimo tiempo de acuerdo a este ejercicio pues, de asignación que acabamos de realizar. Espero que haya sido claro. Yo sé que es la primera vez que vemos pues, esto. Vamos a empezarlo a ver en otros ejemplos y vamos a empezar a manejarlo. Pero al menos espero que hayan entendido este ejemplo y que lo repasen como lo hemos hecho. A continuación voy a resolver los casos B y C que se propusieron hace un rato para demostrar que, no importando la distribución de las rectas, obviamente siendo bien aplicadas, según lo haya yo aplicado bajo otro criterio, y el resultado va a ser el mismo. Sin embargo, pues hago la aclaración de que las rectas deben ser bien aplicadas según las reglas pues, que ya hemos visto. Tengo entonces aquí los dos casos que hablamos ahorita en el PowerPoint de diferentes distribuciones de estas líneas rectas en la matriz. Cuando realizamos entonces la prueba de la recta en la primera vez en ese ejercicio que veníamos desarrollando, teníamos cierta distribución y fue el ejercicio pues que determinamos, pero sin embargo determinamos que había otras dos maneras, o inclusive de pronto hay otra, de distribuir estas líneas rectas que eran diferentes a las que hicimos. Entonces, por medio de este ejercicio quiero demostrarles que si esas rectas son bien aplicadas, no tienen por qué afectar el resultado y nos lleva a la misma conclusión. Entonces empezamos con el caso B. Por favor, si no se acuerdan del caso B y C, devuélvanse en el video y allá lo van a encontrar. Aquí tenemos lo que es el candidato 1, 2, 3, 4 y 5 y estas son las diferentes máquinas. Lo mismo para el caso C, aquí están los candidatos y aquí está la máquina. Entonces, como hicimos en el procedimiento anterior, pisamos entonces todos los ceros con esas líneas siendo muy eficientes, donde mirábamos entonces cuál es el valor mínimo que no está siendo pisado por ninguna de las rectas. Entonces en este caso yo me estaría fijando en este valor, en estos valores de acá y en estos valores de acá. Veo entonces que es el número 1, no importando si es este o si está en otra posición, porque lo que necesito es el valor. Eso es lo que necesito. Entonces, de acuerdo a este valor es que voy a empezar entonces a recalcular o voy a hacer la segunda matriz. Yo les propongo esta mnemotecnia, la cual la tienen aquí para hacerlo un poco más fácil. Entonces, este es el valor que voy a restar sumar en esa matriz que voy a hacer. Entonces, empezamos. Todos estos valores pertenecen entonces a esta categoría donde el número no está siendo pisado por ninguna línea, por lo tanto se resta. ¿Se resta qué? El valor. Por lo tanto aquí voy a restar 1 a toda esta columna. Va a quedar entonces 1, 1, 1, 4. ¿Qué pasa entonces con el 0? El 0 tiene una sola línea la cual está pasando por encima. Pertenece a este caso. Queda entonces igual. Queda el 0 aquí. Todos estos valores de acá están siendo pisados por una línea, que es este caso. Por lo tanto quedan iguales. ¿Qué pasa con el 3 aquí? Tiene una intersección que es representada por esta línea roja, por lo tanto suma. ¿Suma quién? Este valor. Entonces 3 más el 1 nos va a quedar convertido en un 4. Lo mismo entonces para estos. Están pisados solamente por una línea, quedan iguales. Y aquí va a sumar porque pertenece a este caso. Aquí no pasa ninguna línea, por lo tanto pertenece a este caso, resta. ¿Resta quién? El valor que acabamos de escoger. ¿Sí? 3 menos 1
2, 2 menos 1, 1, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0. El 0 le pasa solamente una línea, por lo tanto queda igual. Igual para estos casos. Quedan iguales y aquí suma. ¿Sí? Aquí suma porque está en intersección, que es este caso. Perfecto. Entonces ya hicimos entonces ese paso 4. Nos dice entonces que volvemos a explicar la prueba de las rectas. Entonces, en esa distribución de rectas debo ser muy eficiente, por lo tanto de buscar como prioridad líneas que me estén cubriendo 2, 3 o más ceros. Aquí veo una línea donde puedo pisar 3 ceros. Aquí veo una línea donde puede pisar 2 ceros. Y el resto de las líneas, por ejemplo, este 0 de aquí podría ser pisado por una línea que es horizontal vertical u horizontal. Voy a suponer que es vertical. Lo mismo este 0, no tiene ya mayor incidencia, este 0 ya está pisado por esta línea, puede ser así o así. Yo voy a tomarla vertical. Y este 0 pues también no tiene mayor incidencia yo como tome la recta, porque este 0 ya está tomado. Digamos que yo lo voy a tomar de esta manera. Aplico entonces la prueba de las rectas, donde el número de rectas debe ser igual al número de destinos. Tengo 5 destinos, tengo 5 rectas, por lo tanto ya puedo hacer la asignación. Para esa asignación es bueno resaltar los ceros, que son los valores o las casillas, las posiciones donde ese destino y esa fuente son óptimos. Entonces empezamos. Doy prioridad a los que solamente tienen un valor óptimo, como puede ser candidato 1. Aquí tengo las máquinas, ¿cierto? Máquina 1, 2, 3, 4 y 5. Estos son los candidatos. Por lo tanto, voy a dar prioridad al candidato 1, le voy a entregar la máquina 5. Esa máquina 5 entonces ya no es elegible. Sigo buscando entonces qué otro candidato solamente tiene un valor óptimo, que sería este candidato número 2. Entonces, candidato 2, le asignamos la máquina 2, ¿sí? Que solamente tiene una posibilidad. Y esa máquina 2 ya no es más elegible. Sigo mirando entonces quién sigue con una sola posibilidad. Veo que el candidato 4 solamente tiene disponible la máquina 4, que sería esta de aquí. Esta máquina 4 ya no está más disponible. Candidato 3, le asignamos la máquina 3. Máquina 3 no está disponible. Y por último, candidato 5, le queda la máquina 1. Es así entonces que hacemos la asignación, y como ustedes podrán observar o podrán comparar con el ejercicio que hicimos anteriormente, es la misma distribución. Lo mismo yo podría hacer aquí, pero yo se los dejo como tarea de aplicar entonces ese paso 4, el cual, empezando solamente, buscaría el valor menor de aquellos números que no están siendo pisados por ninguna línea, cual sería también el número 1, no importando en qué posición esté, simplemente el valor, y aplicaría entonces estas reglitas que tenemos acá para poder hacer entonces la otra matriz y hacer la asignación. Les propongo entonces que ustedes terminen este ejercicio y van a encontrar que encuentran entonces que
esta distribución de rectas tiene o nos va a dar como resultado la misma asignación, y estos dos casos son iguales al caso A o al caso que terminamos de desarrollar en PowerPoint. Espero que haya sido claro. Yo creo que después de hacer unos cuantos ejercicios de estos y después de haber resuelto este ejercicio, yo creo que ya uno le va tomando un poquito más la mecánica del asunto y tiende a ser un poquito más fácil. Espero pues que sea así para ustedes. Quisiera hacer una aclaración del ejercicio anterior, el que acabo pues de resolver, y es que cuando ustedes comparen o cuando ustedes resuelvan el caso C, la asignación va a ser igual, ¿sí?, a la que se acaba pues de plantear en el ejercicio B. Sin embargo, y se me olvidó mencionarlo en el video, es que los números como tal en la matriz, o inclusive la distribución de los ceros en la matriz, va a ser diferente, ¿de acuerdo? Pero es la asignación final la que es exactamente igual. Eso quería pues aclarar, ¿de acuerdo? Es la asignación la que es igual, no los números de la matriz pues que resulten de acuerdo a la distribución de las rectas. Vamos con el cuarto y último punto de este módulo, que es el planteamiento de un ejercicio para que ustedes resuelvan extra clase. Y nos dice así, es el ejemplo número 2. La empresa Movistar tiene 4 proveedores que le suministran las marcas Nokia, Samsung, Motorola, Ericsson. Cada marca de estos celulares debe ser comprada al proveedor que más económico los suministre. En esta fila tenemos los 4 proveedores, aquí tenemos las 4 marcas. Queremos entonces minimizar ese costo de compra, de acuerdo pues a los pasos y a las instrucciones que se acaban de ver en este módulo. Yo quisiera entonces ponerles este ejercicio, este pequeño reto, para que ustedes por favor empiecen a desarrollarlo, a hacerlo, y las dudas surjan, ¿de acuerdo? Y ojalá pues puedan resolverlo exitosamente. En el próximo módulo empezaré con la solución pues de este problema, pero sin embargo, como lo he repetido bastante, por favor tómense el tiempo de hacerlo, ¿de acuerdo? Espero que les haya gustado pues este módulo, espero que haya sido claro. Muchas gracias por su atención.